Bienvenidos, bienvenidas, buen día y buen mediodía, según los distintos usos horarios de los distintos lugares de Latinoamérica y del mundo donde se está recibiendo esta transmisión, este espacio de reflexión que se ha buscado generar respecto a el abordaje de los medios. Lectura de medios post-pandemia es la convocatoria, cómo hacer lectura de contexto durante y después de la pandemia. Para eso se ha reunido a partir de esta construcción, esta propuesta de ALER y de CIESPAL, a quienes agradecemos la posibilidad de generar este espacio de reflexión y de debate latinoamericano, a muchísimas personas que leemos, que admiramos, con quienes hemos compartido espacios de construcción y de militancia desde distintos lugares de la comunicación latinoamericana. Y bueno, la idea es escucharlas y después poder dialogar a partir de las preguntas e inquietudes que surjan desde quienes nos están siguiendo en YouTube, en Facebook y en las distintas vías de réplica que cada vez más aceleradamente vamos aprendiendo a manejar en este contexto de pandemia. Mi nombre es Pablo Antorini, soy presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias y tengo el gusto de coordinar este espacio y de comenzar trasladándole la primera pregunta a mi amiga Claudia Villamayor, que es militante de la comunicación y educación popular y los medios comunitarios, periodista, docente, investigadora en la Universidad de La Plata y en la Universidad Nacional de Quilmes. Así que vamos a comenzar por ella para preguntarle cómo valorás el tratamiento de los medios de comunicación durante la pandemia. Esta pregunta es general para todos y todas. Comenzamos por Claudia, pero la consigna, el disparador, es común a todos nuestros amigos y amigas que están participando, a quienes iremos presentando a medida que les toca. ¿Cómo estamos valorando el tratamiento de los medios de comunicación durante la pandemia? Es la consigna para escuchar qué tiene que decir Claudia Villamayor al respecto. Vamos a ver, ahí Claudia está terminando de acomodarse. Muy buenos días a todas sí. Y a todos, a todes. Buen día, América Latina, a todas las compañeras y compañeros preocupados por la comunicación popular en América Latina y en el mundo, como dice Pablo. Es un gusto compartir este espacio. Gracias, amigo. En primer lugar, creo que hay un tratamiento muy diferenciado, ¿no? Voy a empezar por los que más cercanos tengo en el corazón, que son los medios comunitarios y populares y cooperativos y de pueblos originarios que en todo el continente, en la cotidiana, desde hace muchísimos años, como ustedes saben, vienen en una cobertura territorial muy importante que releva la situación de las ciudadanas y de los ciudadanos de a pie que están en el día a día de las calles, en el campo, en la interacción cotidiana con sus familias, cuando pueden o cuando no pueden, como en este caso en el marco de la pandemia, acercarse, están cumpliendo un rol no solo estratégico, sino profundamente políticamente humano, de poder generar espacios de comunicación entre las ciudadanas y los ciudadanos y entre las familias, entre las personas que inclusive se organizan para el trabajo territorial en distintos aspectos. Pienso en nuestro caso en la Argentina, en las radios rurales, pero pienso también en otros espacios continentales en donde la radio es un recurso sustantivo para el encuentro, para el compartir y también para ofrecer una información y un estado de la cuestión en las comunidades que no se conocerían de otra manera. Una historia larguísima con la comunicación de los medios comunitarios para evidenciar lo que de otra manera no se sabría. Por otro lado, tenemos una larga historia de comunicación pública, de los medios públicos, que no es igual en cada uno de los países. Ahí yo creo que no podría generalizar, como sí puedo acentuar la red de los medios comunitarios en su trayectoria histórica. En el caso de los medios públicos depende de quién esté coordinándolos y cuál es la orientación política y la función que se le asigna a los medios públicos. Hay experiencias fundamentales de federalismo
que de manera complementaria con los medios comunitarios, inclusive con los universitarios, pueden hacer oír lo que está pasando en cada uno de los estados, departamentos o provincias, y lo que al interior de esos estados y provincias sucede. Esfuerzos muy grandes de periodistas, compañeras, compañeros, que se están jugando en ir todos los días a la radio a pesar de su cuarentena, o bien comandando una transmisión por la vía de la virtualidad. Tengo compañeras, compañeros que desde la casa están haciendo a control remoto, perdonen la antigüedad, pero saliendo al aire, armando programaciones federales con micrófonos de estas características, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una voluntad muy, muy grande de trabajo que tiene que ver, una vez más, con el compromiso militante en el campo de la comunicación. Y para cerrar este primer bloque, me parece que hay una actitud diferente, los medios de las corporaciones. Y ahí quiero en primer lugar distinguir la patronal de algunas compañeras periodistas que en América Latina están haciendo una militancia fuerte del movimiento de las mujeres, que hacen saber mucho lo que les pasa en este momento al movimiento de mujeres, por ejemplo. Elijo ese ejemplo de otros que seguramente mis compañeros tomarán para destacar la trayectoria de periodistas militantes, feministas, LGTBI, Q, trans, que hay en toda América Latina y que están evidenciando lo que la pandemia ha dejado en evidencia, que es la desigualdad. Como en esas situaciones, en otras, la desigualdad y digamos, la urgencia que hay en relación a los femicidios, por ejemplo, y el aumento de la violencia a través del aislamiento. Más allá de este señalamiento de estas compañeras, creo que los medios de las corporaciones, lejos de estar evidenciando lo que les pasa a los pueblos latinoamericanos desde la perspectiva de los que más padecen los contagios, las muertes y el aislamiento, y lo que es resultado del aislamiento también, que por un lado es necesario porque es la única vacuna que tenemos frente al virus, pero por el otro lado genera una intimidad difícil de sobrellevar, sobre todo para las niñas, para las mujeres en general. Entonces, creo que los medios de las corporaciones ahí no están cumpliendo un rol central en lo que hace a cumplir un servicio de comunicación que pueda ser estratégico para resolver el problema. Creo que la infodemia es un tema que dejo sobre la mesa, la circulación de las falsas noticias, de la mentira, que tiene una larga trayectoria al respecto. Me parece que eso es un temita que les dejo planteado. Lectura crítica de medios post pandemia es el tema que nos convoca. Claudia Villamayor es la compañera, militante, investigadora, periodista que acabamos de escuchar desde Argentina, y de Argentina nos vamos a Ecuador, donde nos va a dar su opinión sobre el mismo tema Mauro Servino, que es docente, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Mauro, tus 3 minutos para esta primera ronda, después vamos a tener muchos minutos más para seguir charlando. Bueno, muchas gracias por el corto tiempo y bueno, esta modalidad que no es de las mejores. Voy a ser bastante sintético. La pregunta es cómo valoro el tratamiento de los medios durante y bueno, post todavía no lo tenemos. Yo debo empezar diciendo que prácticamente la valoración es la misma, sino con la única diferencia que tiende a ser peor en este momento el modo como los medios, y cuando decimos medios me voy a referir fundamentalmente a los medios comerciales, a los medios que han hecho de la información una mercancía y que por tanto en este momento, pero desde antes y probablemente para después también, tienen exactamente el mismo comportamiento, el mismo tratamiento de lo que sea algo extraordinario, sea algo relativamente ordinario, los medios de comunicación comerciales todos lo tratan del mismo modo. Por tanto, pero en este caso, digamos, hay una radicalización de la manipulación, porque lo que hemos podido observar en este momento de crisis
es precisamente, digamos, un perfecto manejo del pánico moral, un perfecto manejo de la, digamos, del miedo, pero más que el miedo, digo pánico, por parte de los medios de comunicación que se entregaron totalmente a fuentes oficiales de los gobiernos. Yo me refiero evidentemente a mi plataforma de observación. Mi karma de observación de los medios comerciales es el Ecuador y en parte también los medios europeos. Decía, los medios han entregado a seleccionar fuentes oficiales, como hacen normalmente, pero en este caso aún más, y luego con fuentes provenientes de los, digamos, de los ámbitos científicos médicos. Entonces, lo que han hecho los medios comerciales han tratado de hacer una conexión entre científicos médicos, que además entre ellos también han tenido algunos tipos de polémicas, de muy maltratados o no tratados por los medios, simplemente reproducidos sin ningún tipo de contextualización y de capacidad de poder entregar claves de lectura. Decía que han conectado estos criterios médicos científicos que han abonado al pánico en este momento y han abonado también a la gran desconfianza que producen entre nosotros, entre los sujetos. No hay que olvidarse, me gusta hacer este juego de que haber estado o seguir estando confinados quiere decir estar confinados, o sea, con muertos. Este es el punto. O sea, nos han puesto, digamos, en una plataforma donde nosotros, las personas, los comunes, evidentemente estamos expuestos a el único problema que parece haber en este momento es la muerte y la muerte también de la economía. Entonces decía una conexión entre estos discursos dominantes científicos positivistas de las ciencias médicas en relación a las fuentes oficiales de los gobiernos que han tratado esta pandemia, digamos, la propagación de este virus. Yo no veo nada nuevo, sino, repito, un empeoramiento, una radicalización de la manipulación con una cosa tremenda que ha sucedido. Porque, ¿qué sucede? Que en el caso de los medios comunitarios, los medios que están anclados al territorio, que están anclados a un espacio específico, al lugar, estos se han visto prácticamente desacreditados, se han visto imposibilitados de poder actuar en vista de el confinamiento y en vista de la cuarentena, y por tanto, digamos, a los medios comerciales no les importa la pérdida de espacios, ellos solamente están debajo de la hegemonía del tiempo, todo tiene que ser inmediato y por tanto el espacio para ellos no importa, lo que sucede aquí o lo que sucede en Hong Kong o lo que sucede en París no es muy diferente entre estos distintos lugares, pero los medios comunitarios, los medios que se deben a relaciones de proximidad, a relaciones de cercanía, que se deben a, digamos, a una producción informativa anclada a la vida cotidiana, yo creo que han sufrido muchísimo porque evidentemente la anulación, cosa que ya venía desde antes por parte de los medios comerciales del espacio, de la densidad del espacio, se ha visto aún más agravada ahora en este momento por parte de digamos, del tratamiento que se ha hecho político y científico que se ha hecho de esta cuestión pandémica, ¿no? Radicalización de la manipulación es el fuerte concepto que nos deja Mauro Cervino para seguir retomando seguramente después. Nos vamos a Venezuela, donde Mariclén Sterling, que es socióloga, investigadora de medios de comunicación social, comunicación y poder y política social, también tiene mucho para decir respecto a este tema que hoy nos convoca, que es la lectura respecto a lo que están haciendo los medios, decía bien Mauro, post y durante la post-pandemia todavía tenemos que verla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué vemos sobre las construcciones narrativas que se hacen a nuestro alrededor en medio de esta situación inédita para la historia de la humanidad? Todo suyo, Mariclén, ¿eh? Estamos, no sé si con algún problema de conexión. No tiene el activar el micrófono. Ahí está, a ver. Bueno, mientras esperamos a que se... Ya lo tengo activado, disculpen. Ahí está.
Ya estoy. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Paso a ser bastante concreta por el tiempo que nos domina. Creo que los medios de comunicación es difícil interpretarlos desde la perspectiva o desde el concepto medio de comunicación. El desempeño de los medios, yo diría comunitarios, hegemónicos, contrahegemónicos, privados o públicos, independientemente de la variable que uno utilice, han estado de alguna manera incididos, afectados en primer lugar, por el manejo de la pandemia, que es una crisis mundial. Pero el manejo de la pandemia, crisis mundial, cuando es trabajada por nuestros medios a nivel nacional, inmediatamente se genera una crisis multidimensional en cada uno de nuestros países, porque la crisis pandémica arrastra una crisis sanitaria, una crisis institucional, una crisis política, una crisis económica, una crisis demográfica, o sea, se genera una crisis multidimensional. Pero en el caso de los medios de comunicación que han devenido en actores políticos y que informan desde trincheras políticas, donde el arma que tienen para matar al contrario es la información, construyen relatos que tienen una gran incidencia del elemento político. Y eso me lleva también a analizar que en general en la región, en nuestra región, se han generado una serie de crisis políticas en muchos de los países, ¿verdad? Que a su vez nos han han configurado el conflicto, la confrontación entre gobierno y oposición. Y esa otra variable, gobierno y oposición, ha incidido en el manejo de los medios de comunicación. Entonces tenemos la variable política, la crisis multidimensional, la crisis pandémica, la propiedad de los medios de comunicación. De alguna manera, entonces, la comunicación de riesgo y la comunicación de riesgo que han tenido que configurar los medios vienen afectados, incididos por todas esas variables que yo señalé. En ese sentido, coartan el derecho de la ciudadanía a ser informada y a participar en el proceso de toma de decisiones. Las grandes víctimas en todo este proceso somos nosotros, los ciudadanos, porque es una comunicación que no ha sido aséptica. Hay otro elemento de este cuadro de variables que yo estoy analizando, que es el juego geopolítico. En este caso, yo no quisiera hablar solo por Venezuela, porque entre las instrucciones que nos dieron era que habláramos de la región, pero claro, todos nosotros procedemos de países con problemas específicos, pero hay un elemento importante, que es el juego geopolítico internacional, que es una variable que no podemos olvidar cuando estamos analizando la manera como los medios están informando sobre la situación actual pandémica y la pospandemia. El juego geopolítico internacional también afecta la información, en especial en el caso de Venezuela. Si hablamos del manejo de la comunicación de riesgo y el manejo de los factores psicológicos, que es la incertidumbre, la inseguridad y el miedo, encontramos que ese manejo es un manejo desde una trinchera política. Por lo tanto, es un manejo afectado por la variable política, no es un manejo pensando en la ciudadanía, porque, reitero, las grandes víctimas de esta situación somos nosotros los ciudadanos y las ciudadanas. Cuando estoy hablando de los medios, estoy hablando de los medios tradicionales, pero yo también he hecho análisis de redes y creo que la verdadera trinchera política, o la trinchera política mucho más fuerte, son las redes de comunicación, que no están exentas de la incidencia de la variable política. Las redes de comunicación reseñan también sin ningún cortapisa, sin ninguna normativa ética, reseñan la confrontación y la variable política, y por supuesto las informaciones que provienen de las redes digitales son informaciones mucho más virulentas que los medios de comunicación. Pero también hay otra realidad, que es que los medios de comunicación van a la saga de la comunicación a través de las redes digitales. Estamos hablando hoy día del poder transmedia, que es el poder que circula por las redes y por los medios de comunicación tradicionales. Ese poder transmedia es mucho más fuerte que la información que proviene de los medios tradicionales. De manera entonces que yo diría que en esa manera de informarnos, en ese manejo de la crisis, en esa comunicación de riesgo y de crisis, las redes digitales, las redes están teniendo una incidencia poderosísima sobre los medios de comunicación, que muchas veces tienen que pedir disculpas por informaciones que han tomado de las redes, ¿verdad? Por informaciones que provienen de bots y que no son ciertas. Las fake news
circula libremente por las redes de comunicación y muchas veces nuestros medios, desde sus trincheras políticas, asumen como verídicas las comunicaciones, las fake news, las noticias falsas. Entonces es un cuadro, yo diría, bastante dramático el que estoy pintando. No creo que es un cuadro únicamente propio de Venezuela, creo que es un cuadro con matices, que es un cuadro que aqueja a toda la región latinoamericana. Muchas gracias, Mariclán. Recordamos a quienes nos están siguiendo por las redes de CIESPAL y ALER que están invitados, invitadas a realizar preguntas, a ir formulándolas y tenemos ahí compañeras que están sistematizando esas preguntas, esas inquietudes para poder compartirlas con nuestros exponentes en la última ronda de este encuentro. Nos vamos a México ahora. Allí está Gerardo Ojeda, que es ingeniero civil con estudios de cine, doctorado en Ciencias de la Información, secretario general de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, ACECIC. Adelante, Gerardo. A ver si ahí Gerardo termina de acomodarse. Recordamos que estamos hablando sobre las narraciones que construyen los medios de comunicación. Uno dice medios y dice muchas cosas. Aquí se ha separado muy bien. No es lo mismo los medios de los grupos económicos que los medios públicos en sus distintas variantes en nuestros diferentes países, que los medios comunitarios. Cuántas cosas que entran dentro de la palabra medios. Vamos a ver, Gerardo Ojeda, en cuanto nos digas que estás listo ya, cuál es el aporte, la mirada que desde México nos llega sobre esta consigna que involucra tantas cosas y estas terminologías que encierran tantos significados. ¿Estás, Gerardo? La pandemia también nos ha acostumbrado a esto, ¿eh? Estás, no estás, la interferencia, la cosa que se cruza, el micrófono que no anda, cosas que al principio nos ponían medio nerviosos, ahora ya estamos acostumbrados, acostumbradas. En todas las reuniones que tenemos, públicas, privadas, grupales, pasan estas cosas. El que se va, el que no le anda algo. Alguna vez se harán ensayos sobre estas cosas también, seguramente. Tal vez mientras Gerardo termina de organizarse, podemos ir avanzando en algunos de los ejes que han quedado planteados y seguir invitando a quienes están siguiendo esta transmisión, este webinar, este web y radio desde las redes de CIESPAL y de ALER, que dejen sus inquietudes, sus preguntas, sus opiniones. No se preocupen por la cantidad porque hay quienes están agarrando, sistematizando y ordenando para que pueda entrar lo más organizadamente posible todas las opiniones de Latinoamérica y del mundo que nos lleguen. ¿En qué se diferencia el tratamiento informativo que hacen los medios comunitarios y los medios hegemónicos corporativos, en tu opinión? En general hay que encender el micrófono para hablar. La verdad es que siempre una situación tan extrema como esta que todas y todos vivimos en el mundo, siempre las representaciones que tenemos de los medios juegan mucho, no solamente por lo que son en sí mismos, sino por las representaciones que construimos respecto de cómo funcionan esos medios y cómo tratan la información, la opinión y todo lo demás. Por eso una invitación primera es, inclusive hacia mí misma, es a preguntarse una y unes por qué idea nosotros tenemos de los medios, en este caso, en primer lugar, los medios comunitarios, populares. Porque a veces esas representaciones están ligadas a la mayor o menor cercanía que podamos tener de ellos y el tránsito que hagamos en esa relación. O sea, si estamos trabajando en ellos, como en algunos de nuestros casos, si estamos en la vida cotidiana de algunas redes, si producimos la información a través de las conexiones digitales, si trabajamos con las redes digitales, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque mi impresión sobre los medios comunitarios tiene como una doble relación. La primera es, la está inserta en ellos desde el trabajo cotidiano con mis compañeros, y en ese sentido doy fe por lo menos en la Argentina, pero por las conexiones y la relación latinoamericana que tenemos,
el tremendo trabajo que están teniendo, la presencia y cero marginalidad. Es decir, ningún medio comunitario, ningún periodista avisado a esta altura del partido puede decir, por lo menos en la Argentina, que los medios comunitarios no están presentes en el medio de la pandemia. De crisis los medios comunitarios saben mucho, de carencias, de pauta oficial, una larga historia, de ser siempre los últimos considerados, a veces por las políticas de Estado, también. Es decir, los contextos han sido difíciles para todos y lo son en este contexto particular también, porque quienes hacemos esos medios tenemos familias y tampoco las vemos, y el aislamiento también afecta, como decía la compañera con mucha claridad, afecta la producción de la información y la cobertura de las situaciones. Pero hay algo sustantivo que atraviesa, como decía al comienzo en la primera intervención, a los medios comunitarios, que es su ligación cotidiana con el lugar de inserción que tienen que tienen los medios comunitarios y populares. Y en ese sentido, las tramas y las vincularidades para la producción de la información, las redes digitales desde el celular, pasando por la conectividad de mails y el teléfono. Claro, uno puede decir ahí aparece otro problema nuevo, que es el problema de la conectividad en la Argentina, por ejemplo. Es decir, las políticas de Estado están muy vinculadas con lo que nos pasa también a los medios comunitarios. Y de los medios comunitarios hay que pensarlos en relación a las políticas de Estado también, y de cómo ellas acompañan o no la batalla político-comunicacional que tienen los medios comunitarios. No es una arenga defensiva porque sí. No, porque creo realmente en una política comunicacional, y no en una comunicación política en este caso, una política comunicacional que mide el aceite de la comunicación a partir de lo que les pasa a las más afectadas, a las personas más afectadas. Que como sabemos, el virus de la pandemia no llegó a la Argentina por un murciélago, sino que viajó en un avión. Entonces, los que no han viajado en el avión y que son los primeros en morirse o en contagiarse, son los primeros en decirlo. Pienso en la cantidad de medios de comunicación diseminados en la Argentina, no solo las radios, que están evidenciando la situación de las comunidades. Que de ello no se haga eco determinadas políticas sociales, o que no se en los departamentos, en las provincias, no acusen recibo, eso es otra cosa que podemos hablar y con mucha profundidad. En unos lugares son muy escuchados y en otros no. Por eso la singularidad hay que contemplarla para poder mirar en pliegues, ¿no? No hacer apreciaciones genéricas ni sobre los medios comunitarios ni sobre otro tipo de medios. En el caso de los medios de las corporaciones, como muy bien también señalaba la compañera, están en el marco también de una geopolítica internacional que no descansa en pandemia, ni mucho menos, no descansa en los sistemas económicos, tampoco en el sistema infocomunicacional. Por lo tanto, hay que mirar digamos, dentro de la geopolítica, el rol que están cumpliendo las corporaciones, que por supuesto quienes las llevan adelante no tienen problemas de conectividad, ni tienen problemas con la canasta alimentaria, ni tienen problemas con ser considerados a la hora de fijar la presión que ejercen sobre el Estado para ser beneficiados en las tecnologías y también en la producción de contenidos. Entonces, yo creo que ahí hay una doble dimensión para mirar a los medios corporativos. Una dimensión que es la político-económica y en cómo regulamos la infodemia, sobre todo la infodemia que provoca mucha manipulación de la información y que orienta hacia dónde quiere la ciudadanía, hacia dónde puede la ciudadanía mirar, ¿no? Y cómo son las coberturas del problema de la infodemia. Y en ese sentido, más allá del diagnóstico y de la lectura crítica que tengamos, pienso que es un momento para incidir en provocar afectación sobre eso, porque desnaturalizar la mentira es un trabajo cotidiano que siempre nos vuelve sobre el territorio, pero claro, el territorio ahora nos tiene dentro de casa,
Entonces el alineamiento es otro factor que juega en la geopolítica que marcaba la compañera. Por eso los medios de las corporaciones profundizan lo que por siempre los ha gobernado, que es apelar al mercado para orientar y presionar sobre los estados que puedan llegar a desnaturalizar la mentira que ellos mismos provocan. Un ejemplo muy chiquitito de hace unos días, cuando hubo una manifestación en la Plaza de Mayo, acá en la ciudad de Buenos Aires, con un sector de la ciudadanía argentina anticuarentena y que está muy radicalizado en la oposición de cualquier iniciativa del gobierno nacional, y la forma en que eso tuvo cobertura por parte de los medios de las corporaciones, donde las cámaras ampliaban una suerte de masividad que parecía que toda la Argentina estaba movilizada en la calle en los autos, ¿no? La Argentina no toda tiene autos, no todo sucede en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, y como siempre, el centralismo, la verticalidad, la concentración distorsiona lo que le pasa a las ciudadanas y a los ciudadanos. Eso te pone la pregunta histórica de la comunicación popular en la América Latina, que es la idea, no la idea, la concreción de la justicia social. No hay justicia social, no hay justicia de género, no hay justicia en la comunicación, sino una fuerte impronta que el Estado puede hacer para distribuir la palabra, la imagen y la percepción de la realidad, ¿no? Porque ojo con la burbuja de las redes sociales. Altísima advertencia para seguir adelante en esta ronda. Ojo con las burbujas de las redes sociales que nos hace Claudia Villamayor en el medio de todo un análisis que compartimos ampliamente. Vamos a cambiar el orden de esta segunda ronda porque acabamos de recuperar a Gerardo Ojeda. A ver si te podemos escuchar sin interrupciones ahora, Gerardo. A ver si es así. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, te escuchamos y te vemos perfecto. Entonces, te vamos a proponer que en este espacio intervengas ahora para recuperar algunos de los conceptos que se nos perdieron en relación a la intervención anterior y además para que a eso le agregues en los mismos 4 minutos, ese es el desafío, 1 minuto más ponele que te demos. La siguiente pregunta que tiene que ver con los aportes pedagógicos. Hablábamos de la lectura que estábamos haciendo respecto a las narrativas que construyen los medios en la pandemia y ahora por la positiva o por la propositiva. Además de eso, te vamos a pedir algunas palabras respecto a qué aportes pedagógicos considerás que pueden ofrecer los medios de comunicación en este contexto también. Bueno, yo retomo lo que Claudia acaba de decir, que me pareció muy pertinente, y retomo un poco lo que no se me escuchó al principio. Espero que esta vez no tengamos este problema de que me estén escuchando y me estén viendo bien, y lamento mucho el problema tecnológico que ocurrió, pero como tú bien decías, pues yo creo que ocurre desde hace mucho tiempo. Y quiero retomar justamente esa reflexión que hacía Claudia, cuando yo desde el punto de vista de los medios comunitarios, lo decía al principio en esa intervención no oída, de por qué relegar a los medios comunitarios solo a los medios de comunicación tradicionales, como es la radio y la televisión, cuando estas redes sociales digitales, que es lo que está cuestionando, que tuviéramos ojo. Yo creo que los medios comunitarios en sí siempre han sido redes sociales. No hay que olvidar que aunque la bocina, la pantalla, lo que visibilizaban los medios comunitarios a través de los medios clásicos de radio y televisión, para las televisiones comunitarias que los tienen, evidentemente era una caja de resonancia de toda esa información que se movía a través de las redes sociales, que existían, no como las que conocemos ahora, sino las redes sociales auténticas, verdaderas, por decirle de alguna manera, que tienen las propias comunidades. Ese concepto para mí me parece muy oportuno, que hemos dejado de lado, porque cuando hablamos de medios de comunicación, hablamos de los medios electrónicos y seguramente de la prensa todavía escrita, aunque hoy día la prensa digital pues es un hecho ya incontestable. Mi primera reflexión es justamente cuando decimos lectura, ¿de quién estamos haciendo la lectura?
Estamos haciendo la lectura de los medios tradicionales, estamos haciendo la lectura de estos nuevos medios digitales, donde, por ejemplo, vemos que la pandemia ha hecho de la videoconferencia, de este soporte, a pesar de las dificultades que tenemos de conexión, ha hecho de estas plataformas de videoconferencia ya un medio de comunicación que nos acerca justamente a lo que los medios clásicos de comunicación no teníamos, esa bidireccionalidad, esa omnidireccionalidad de poder participar muchos, como cuando estamos en fase presencial, aunque estemos a distancia y virtualmente. Hoy tenemos con estos medios esa capacidad de la bidireccionalidad, de la omnidireccionalidad, esa interactividad que es muy importante. Y yo sí creo que y con eso concluyo mi intervención, como una lección que nos ha dejado la pedagogía de los medios, es que por primera vez en esta pandemia hemos descubierto que más allá de los medios clásicos unidireccionales de la radio y la televisión o la prensa escrita, nos hemos encontrado que tenemos nuevos medios que nos han forzado a utilizarlos y que además estamos trabajando justamente en un concepto que los medios comunitarios lo han tenido desde hace muchos años, que es esa función educativa, esa función informativa, más allá del entretenimiento, y que nos permite sobre todo un diálogo y una interactividad. Yo creo que para mí esa es la lectura más importante que tenemos que ver en los medios, extendiéndolo a todas las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y en el caso de educación, de aprendizaje. Y yo creo que esa es una respuesta en la cual nuestro espíritu, y yo creo que todos en la mesa lo tenemos igual, que no nos restringamos solamente a los medios clásicos de comunicación, sino que veamos todos los soportes y por último, incluyendo el teléfono celular, que yo creo que se convirtió vinculado, por ejemplo, a la radio, en una herramienta muy poderosa de comunicación. Perfecto, vamos a Venezuela ahora con Mariclén Stelling para que nos comparta su opinión respecto a qué narrativas o relatos están en disputa para los medios durante esta pandemia. El micrófono te falta desactivar, Maricel, ahí. Mariclén, perdón, Maricel, te cambié el nombre. Ahora sí. Ahora sí, perfectamente. Que un poco para no perderme y dado lo corto del tiempo, tengo a mi lado lo que en Venezuela llamamos una chuleta, volteando a ver mi chuletica de vez en cuando. A mí mi pregunta es, ¿qué narrativas o relatos están en disputa en los medios durante la cuarentena? Cuando yo hablo de narrativas, desde mi perspectiva, yo me estoy refiriendo a los relatos que nos cuentan los medios, a la información que los medios nos dan convertidos en relatos y narrativas, y a los medios devenidos en maquinarias de narrativas, de echarnos cuentos. Hace rato yo creo que los medios perdieron la objetividad y nosotros nos hemos habituado a que los medios nos informen bajo la forma de relatos y de narrativas. Nos vamos a referir a aquellas narrativas o relatos que tienen que ver con el manejo de la pandemia, con el coronavirus y la sociedad pospandémica. Los medios entonces nos dan toda una contextualización, una simbolización, y yo voy a acudir a Néstor García Canclini, quien expresa que la hegemonía no es propiedad de una clase, de un ámbito. Por lo tanto, yo hice como, no sé, definí de una manera como más amplia o abierta las narrativas que yo creo que están en disputa. Por supuesto, estas narrativas que están en disputa están atravesadas por la crisis política que a su vez atraviesa la región. Yo diría que hay las narrativas condicionadas por la variable política, que son las narrativas pro o contra gobierno o gobierno y oposición, que narran la crisis y el manejo de la crisis desde trincheras políticas. Luego tengo también las narrativas construidas por los medios comunitarios a los cuales ustedes han hecho alusión, que son unas narrativas más cercanas a la población y a sus problemas, que irrumpen contra la construcción del sentido dominante, predominante, pero creo que tampoco son inmunes a la variable política. Estas narrativas comunitarias facilitan los lazos de solidaridad, de cooperación,
y atienden la pandemia desde la crisis multidimensional, incluyendo una atención, digamos, psicológica a lo que es el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, etcétera, etcétera. Hay otro elemento que estoy acotando que viene digamos, de mi experiencia venezolana, pero que creo que puede ser generalizada a la región, que son lo que yo llamo las narrativas en construcción, que provienen de la sociedad civil, que a su vez están promoviendo el reencuentro y el diálogo. Hay una irrupción de la sociedad civil en estas narrativas dominantes, narrativas además que irrumpen en los relatos predominantes, que dan cuenta de la pandemia desde una perspectiva de soluciones concretas y concertadas con la ciudadanía. Estas narrativas que provienen de la sociedad civil son narrativas que respetan el derecho a la información y que respetan los derechos de la ciudadanía. Esto es un elemento que en Venezuela está surgiendo, que tiene que ver en Venezuela con esa oposición, con esa variable política gobierno-oposición, que nos ha convertido en un país bifronte con dos narrativas paralelas. La sociedad civil en Venezuela, multidimensional, donde hemos confluido expresiones de toda la diversidad política del país, está elaborando estas nuevas narrativas, y luego las narrativas del juego geopolítico internacional, que en una suerte de lo que yo llamo colonización mediática, cuentan nuestras realidades desde ese juego geopolítico y además pretenden condicionar el juego político. Eso serían, a mi juicio, las narrativas en disputa en este momento en la región. Muy bien, la chuleta sería el equivalente a lo que en Argentina llamamos el machete, me parece, ¿no? Supongo, sí, supongo. Claro, o el apunte. Eso lo llamamos nosotros chuleta. Porque enseguida me imaginé una chuleta, literalmente, y no puede ser, está bien. Ahí. Hay chuletas y chuleteros. Volvemos para Ecuador, donde está Mauro Cervino, a quien vamos a preguntarle qué es lo que considera indispensable para hacer una lectura crítica de medios en este momento. Bueno, muchas gracias, Pablo. Pues no en este momento. Es histórica la necesidad de poder pensar, aunque creo que cada vez menos es importante hacerlo. Soy muy pesimista y tengo que expresarlo con todas las letras. Pero retomando lo que decía Gerardo, ¿quiénes son los lectores? ¿Y qué quiere decir ser crítico, ser un lector crítico? Entonces, en primer lugar, los lectores críticos son aquellos que no critican en el sentido de criticar, de oponerse a priori a los discursos mediáticos, a los mensajes mediáticos, sino son aquellos que ponen en ser, que desarrollan herramientas críticas. Se podría hacer un paréntesis, ¿no? No se tiene que ser criticones de los medios, se tiene que ser crítico de los medios, ¿no? Porque criticón es a priori, es cualquier posición contraria y, bueno, posiblemente vamos a llegar a eso también. Pero cuando hace 20 años hablábamos de lectura crítica de medios, o más incluso, y realizábamos talleres para poder hacer una cosa muy importante, para poder llevar esto que decía Gerardo. ¿Quiénes son los que leen críticamente los medios? Normalmente son los académicos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos posible que la lectura crítica sea también de los ciudadanos y fundamentalmente de aquellos miembros de organizaciones sociales, organizaciones populares? Entonces, cuando hace muchos años todavía creíamos, yo ya no lo creo, de que era importantísimo hacer lectura crítica de medios porque debíamos quitarle el miedo a los sectores populares de estar expuestos al discurso dominante de los medios comerciales, lo que decíamos es que hacer una lectura crítica significa construir con los miembros de las organizaciones populares, a diferencia de otras orientaciones que hemos visto en América Latina. No voy a hacer nombres, pero todos los que me escuchan entienden quiénes son, sobre todo ubicados en el Perú, también en México y también en Argentina. Estos autores, a diferencia de ellos, hacer una lectura de crítica de medios, de los medios comerciales, quiere decir construir juntos con los miembros de las organizaciones populares las herramientas para ser críticos. Y fundamentalmente, no puedo dedicarme mucho tiempo, significa construir con ellos una conciencia sobre la necesidad de construir, desmontar
los mensajes, la producción informativa, mostrando cuáles son las condiciones de posibilidad de esta información, que fundamentalmente están atados a dos relaciones de dependencia. La primera, una relación económica de los medios comerciales y una relación o dependencia política de los medios comerciales. ¿Para hacer qué? Una vez que se desmontan, se deconstruyen, se muestran de qué están hechos digamos, la información, para poder tener, por otra parte, en sus organizaciones la capacidad de construir, por tanto, contenidos, ¿no es cierto? Pero ojo, los contenidos per se no son nunca alternativos. Lo que hace alternativo un contenido es el modo como se producen estos contenidos, los modos de producción, las condiciones de posibilidad de la producción de estos contenidos. Entonces, eso decíamos hace 20 años. ¿Por qué ahora soy pesimista? Porque tenemos un sinnúmero, Pablo y compañeros, un sinnúmero, miles y miles. Nuestros estudiantes desde hace 20, 30 años hacen estudios descriptivos, interpretativos del discurso de medios sobre diferentes tópicos, diferentes temas de tratamiento mediático que han podido realizar en estos 20, 30 años. Hemos acumulado una enciclopedia de estudios descriptivos. ¿Y qué hemos hecho con eso? Hemos logrado cambiar, tener un impacto. Cuando la Defensoría del Público, o la Defensoría, no me acuerdo cómo se llama en Argentina, creo que es la Defensoría del Público, financia estudios para demostrar cómo se realizan determinados tratamientos periodísticos de algunos temas políticos, temas de seguridad, de violencia, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace con estos estudios? ¿Qué tipo de impacto han producido estos estudios? ¿Han logrado cambiar algo en los medios de comunicación comerciales? ¿Han logrado que los ciudadanos ya no sean críticos, sino ya no les crean a los medios comerciales, ya apaguen los televisores, apaguen las radios, hagan sus propios medios? Esa es la alternativa. La alternativa no es producir un contenido diferente a los medios dominantes, sino producir contenidos en conjunto con las organizaciones que les sirvan a ellas y que puedan ser una plataforma que les permita tener una comunicación totalmente otra con respecto a la comunicación producida por los medios, que no es comunicación, como sabemos, pero la información producida por los medios comerciales. Entonces, ese es el punto. ¿Por qué mi pesimismo? Hoy en día, la lectura crítica de medios ya no es suficiente. Ya no sirve para entender cómo funcionan los medios. Ya lo sabemos, hemos acumulado décadas y décadas de estudios. Pasemos a otra cosa, creamos condiciones políticas para tener medios, mucho más medios de los que hay en este momento. Del pesimismo de Mauro Cervino, entonces, desde Ecuador, nos viene bárbara esta tercera ronda que está planteada en la organización del evento, cuya consigna es justamente qué experiencias o iniciativas encuentran inspiradoras para una comunicación crítica en tiempo de pandemia. Aquí me han anotado las organizadoras: vacuna contra el desencanto, entre paréntesis. Había 3 minutos prevista para esta ronda, vamos a pedirles si la pueden sintetizar en 2, porque nos hemos extendido un poquito más. La consigna entonces para esta tercera ronda, mientras seguimos invitando a que hagan preguntas, consultas, hay muchísimos disparadores, muchísimas ventanas que se han abierto en las diferentes intervenciones para desarrollar por todas partes, así que invitamos a que a través de las redes de ALER y de CIESPAL nos traigan preguntas, inquietudes, que ahí está María Cianci ordenando y sistematizándolas para el próximo momento. La consigna en esta tercera ronda, entonces le volvemos a invitar a Claudia Villamayor desde Buenos Aires a que comience, es el relato de alguna experiencia o alguna iniciativa que esté resultando inspiradora en el marco de todo lo que estamos charlando, que nos esté ofreciendo alguna especie de es por acá en este contexto de pandemia. Bueno, qué lástima que son 2 minutos, aunque lo entiendo, porque la verdad que son muchas. Yo lo que tengo, mi llamamiento más de alerta sigue en la misma línea de las corporaciones y del mercado, que podemos hacer un seminario sobre eso. Bueno, en la Argentina, en América Latina, pero voy a hablar de 2 experiencias muy inspiradoras.
una que proviene de la sociedad civil. Digamos, los medios comunitarios, como decía el compañero de México, claramente han constituido una red social en la Argentina sustantiva que, por supuesto, que cuando ha estado muy acompañada con el Estado, ha tenido muchísima repercusión. Es decir, digo, en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, cuando arrancó en el 2009, una proliferación de medios comunitarios, populares, cooperativos, que todavía hemos sostenido a capa y espada, no solamente los comunitarios que ya tienen más de 30 años en la Argentina, sino también los medios escolares. Pasamos de tener 30 y pico de medios universitarios a tener 60 y pico. Desde el 2014 para acá se hicieron 54 medios de comunicación de las organizaciones de la agricultura familiar, digamos, los medios de los pueblos originarios. Es decir, todos esos procesos que en la Argentina han estado acompañados por políticas de Estado hasta el 2015, hasta el 10 de diciembre del 2015, y con un protagonismo en la decisión de ejecutar políticas de Estado como inédito en la Argentina, como ha sido desde mi punto de vista, con todo respeto por todo el colectivo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que ha gestionado política de Estado. Es decir, yo creo que ya existe en el caso argentino una prueba clara que, pensando en las políticas públicas de manera integral, donde hay redes de medios populares, de las organizaciones libres del pueblo, con medios públicos trabajando de manera complementaria, yo creo que eso es estratégico. No solo ha sido inspirador, sino es lo que nos ha permitido resistir 4 años de saqueo del Estado, de neoliberalismo y de cercenamiento del derecho a la comunicación en la Argentina, como ha sido el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, yo creo que ahora que estamos recogiendo las esquirlas de una tormenta espantosa que fue el neoliberalismo en la Argentina, es un momento de reconstrucción muy fuerte. Y yo quiero destacar el trabajo de la Defensoría del Público, porque claramente durante todo ese periodo ha sido de un gran aporte en relación no solo a los diagnósticos, sino a la producción de contenidos, por ejemplo, en relación a la perspectiva de género. Ha tenido una gran incidencia en materia de desarrollo de audiencias públicas. Digamos, la articulación, 3 ejemplos concretos. Uno, la red de radios rurales, trabajando con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Estado, la sociedad civil, promoviendo organizaciones de la economía social. Esa triangulación se sostuvo, se largó en el 2014 y se sostuvo en 4 años de oprobio para el sector. Ahí hemos tenido que ver también personas de la universidad pública y las instituciones de la universidad pública. En el caso de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Córdoba, el Centro de Estudios Avanzados, donde nuestra maestra María Cristina Mata ha apoyado sistemáticamente a la investigación, pero también a hacer que esa investigación se convirtiera en incidente de las políticas públicas. Otro ejemplo inspirador es un relevamiento que hizo la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, 11 universidades públicas trabajando juntas. Eso ha sido un recurso estratégico realizado junto con las redes de radios comunitarias. Yo creo que hay resistencia, resiliencia e insistencia. Creo que esa voluntad que digamos, se puede traducir en política de Estado, yo creo que ha tenido una fuerte impronta desde la sociedad civil. Yo más bien pienso en lo que, sintetizando, me enseñó y aprendí con Boaventura de Sousa Santos. Yo creo que los saberes hay que construirlos desde las militancias, no solo desde un lugar y mucho menos desde nosotros mismos. Yo creo que hay que construir desde la diversidad, desde la ecología de saberes, y hay que confiar en las militancias populares, porque desde ahí se construyen otras visiones, inclusive desde nuestras propias epistemologías. Clarísima y abundante la cantidad de ejemplos
inspiradores que nos propone Claudia Villamayor desde Buenos Aires. Vamos a volver a México. La consigna sigue siendo para que nos dé su opinión Gerardo Ojeda. ¿Qué experiencias o iniciativas encuentran inspiradoras para una comunicación crítica en este tiempo de pandemia? No, yo agradezco a Claudia y también a Mauro justamente esas experiencias, y yo creo que no somos pesimistas. Yo coincido en todo lo que dijo Mauro, evidentemente, pero no lo veamos desde ese enfoque pesimista ni que tengamos esa vacuna que bien te hizo el comité organizador la sugerencia. Yo creo que si desde los años 60 hay educación para los medios, que esa es la parte que a mí más me interesa, porque más allá de esa propuesta de lectura crítica de los medios o de los mensajes de los medios, que siempre se ha pretendido que abarque a toda la sociedad, hay un lugar primordial e importante donde hemos trabajado, los que hemos trabajado desde hace muchos años en este tema, que es en el campo educativo. Y yo ahí quiero decir, en los años 60, a partir de la propuesta de UNESCO, a partir de la propuesta de muchos organismos internacionales, incluyo al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE, incluyo al propio CIESPAL, que empezaron a impulsar justamente esa lectura crítica de los medios, pero desde el punto de vista de la educación, de formar lectores críticos para no enfrentarnos. Yo sí hago ese paréntesis y digo, cuando hablo recientemente y que quiero, ojalá nos esté escuchando nuestro querido Daniel Prieto Castillo, cuando él lanzó con Mario Kaplún esa iniciativa que luego que tuvo esa percusión muy fuerte en los medios comunitarios a partir de la comunicación alternativa, de la comunicación popular, de la comunicación educativa en sí, pues yo siempre me he preguntado y le digo a mis colegas españoles con los cuales trabajo este tema de educación para los medios, Roberto Aparici, Agustín García Matilla, tanta gente que ha venido trabajando en esto, les digo, algo hemos hecho mal, los que hemos trabajado, porque después de tantos años, de más de 40 años haciendo alfabetización mediática, educación para los medios y hoy día lectura crítica de imágenes, etcétera, etcétera, nos encontramos que por lo menos en los medios comerciales sigue habiendo más de lo mismo de lo que nosotros cuestionamos hace años. Por lo tanto, algo hicimos mal. Por eso yo sí considero que hay que replantear este concepto de lectura y hay que ir justamente a lo que dijo Claudia, a lo que dijo Mauro. Hay que trabajar de nuevo desde el principio en estas redes sociales, que no sea el espejismo de las redes sociales digitales, de las verdaderas redes sociales que forman los sindicatos, las agrupaciones, las conjunciones de estudiantes, todo ese grupo sociales que están ahí y que se comunican y que ahora tienen herramientas suplementarias que hace muchos años no tenían. Y por ahí yo creo que esas experiencias, recuperemos las experiencias del pasado para traerlas al presente y volverlas a replantear desde otro enfoque. Muchas gracias, Gerardo. Volvemos a Venezuela con Mariclén Stelling. La consigna sigue siendo experiencias o iniciativas que encuentren inspiradoras para una comunicación crítica en tiempos de pandemia. Bueno, creo que las experiencias a las que me voy a referir surgen de este tiempo de pandemia. Creo que esta comunicación digital que hemos emprendido debido a la clausura, el encierro, es la mejor experiencia que vamos a tener en cuanto a comunicación crítica. Porque me refiero a este evento en que estamos participando todos y todas, pero también me refiero a conferencias de importantes expertos internacionales, me refiero a los seminarios por la red, a este programa de radio por red. Yo creo que estas son experiencias que tenemos que replicar y que repetir, que no se deben quedar en el contexto de la pandemia, primero porque estamos logrando una integración regional latinoamericana bastante importante vía digital,
y porque hemos expresado, desde aquí se está expresando posiciones muy críticas en relación al mundo que hemos construido, en relación a los medios tradicionales. Estamos de alguna manera también rescatando la comunicación crítica desde los medios comunitarios y populares. Nos estamos integrando de una manera bastante crítica y estamos construyendo desde este espacio digital un discurso crítico en este momento regional latinoamericano. Yo creo que esta es una experiencia que hay que mantener en el tiempo y que no debe limitarse solamente al mundo pandémico, sino también al mundo post-pandémico. Ahora sí, muchísimas gracias, Mariclen. Cerramos con Mauro Cerviño desde Ecuador. Experiencias o iniciativas inspiradoras es la consigna. Gracias, Pablo. Mauro Cervino, no tiene ñ. Cervino, tenés razón. Sí, no sé. Cervino, la ñ no hay en Italia. Mira, voy a pasar, porque la pregunta, evidentemente, yo voy a pasar del pesimismo, o bueno, de cierto nihilismo, que creo que puede ser interesante. El nihilismo puede ser mucho más interesante que la resiliencia, que es el eslogan que yo escucho todo el tiempo, en estos tiempos y en tiempos anteriores también. Es una de las palabras que más odio, porque es una palabra que tiene pilares indudablemente en los criterios del modelo neoliberal. Son los neoliberales que han inventado la palabra resiliencia. Y podríamos discutir quizás en algún momento sobre estos eslogans que hay hoy, infodemia, resiliencia, en fin, este tipo de cosas que realmente a mí me dejan prácticamente anonadado. Voy a pasar del pesimismo a la utopía. Fíjate, ¿no? Fíjense un poco qué voy a hacer. Y voy a decir lo siguiente, ¿cuáles son las experiencias en esta época, en estos meses? No lo sé, porque estando confinado, yo que trabajo en el campo, en el territorio, no puedo, evidentemente, con estos aparatos, tener conocimiento de las experiencias que se han tenido. Sé que hay cosas interesantes relacionadas, por ejemplo, con la parte, digamos, de producción agrícola, de una agricultura sostenible, biológica, etcétera, familias que han estado trabajando en eso y que si nosotros volvemos la mirada hacia eso, podemos entender una cosa que creo que es importante, y es el hecho, y esto puede sonar, lo que decía hace un momento, utópico, que es debemos volver la mirada a situaciones de comunicación, a plataformas o escenarios, más que plataforma, porque plataforma ya se van a entender eso que estamos usando ahora, escenarios de comunicación desmediatizados. Para mí la palabra importante que tenemos que empezar a usar es desmediatizarnos, para volver la mirada hacia ¿qué? Hacia escenarios de comunicación de proximidad, comunicación intersubjetiva, comunicación de sujetos que tienen algo que decir y no que dicen lo que deben decir, sino que tienen algo que decir, que le viene de su conciencia, de su vida cotidiana, de lo que necesitan decir, expresar, y para lo cual no importan los formatos a los cuales los medios de comunicación nos han acostumbrado, porque, como bien decía, creo Claudia, en algún momento, no es que podemos idealizar a los medios de comunicación comunitarios. Si estos medios de comunicación comunitarios repiten formatos y lógicas de los medios comerciales, no tenemos nada nuevo, no es el membrete lo que hace la diferencia. Entonces, volver la mirada hacia una comunicación de cuerpos, una comunicación de proximidad, una comunicación que yo he definido del común, es una comunicación que nos permite pensar en la relación entre nosotros, en el inter, que nos hace como sujetos colectivos en contra de toda forma de mediatización, que lo único que ha hecho en todos estos años, en todas estas décadas, en todo esto, buena parte del siglo, no ha hecho más que individualizarnos, no ha hecho más que descolectivizarnos. Por tanto, la propuesta que tengo yo, que es una propuesta, indudablemente algunos colegas la han definido como utópica, es una propuesta de volver la mirada hacia el territorio, el lugar, el espacio, no preocuparse del tiempo, del dominante tiempo en la modernidad extremada en la que vivimos, sino preocuparse de construir una comunicación de los cuerpos presentes, de la proximidad, y de ahí posiblemente sin solución de continuidad,
poder también construir medios alternativos, medios populares y medios comunitarios, pero sin solución de continuidad, lo repito, con la comunicación de proximidad, sin asumir, por ejemplo, la gran impostura a la que nos han acostumbrado los formatos televisivos y radiofónicos de los medios comerciales, que muchas veces se repiten, estas imposturas se repiten en los medios alternativos, ¿no? La impostación de la voz. ¿Por qué tengo que impostar la voz? Yo hablo como hablo normalmente, cotidianamente, y hablo para decir algo, no para decir lo que otros quieren necesariamente oír. Entonces, bueno, son muchas las cosas que se podrían evidentemente señalar aquí, pero la palabra es desmediatizarnos y volver a una comunicación de proximidad. El micrófono, Pablo. Gracias, Mauro Cervino. Concluye de esta manera la tercera ronda de este Webiradio. Para la próxima etapa, la consigna y el protagonismo lo van a tener ustedes que han ido enviando apuntes, observaciones, preguntas a través de las redes sociales que concienzudamente María Cianci ha sistematizado y organizado de manera que podamos tratar de canalizar la mayor cantidad posible, agruparlas según temática, dirigirlas a nuestros distintos invitados e invitadas en este tramo. Así que María, la coordinación de este momento es toda tuya. Bien, gracias también a Karina, quien ha también recibido de parte de CIESPAL de las redes sociales todas las inquietudes. Karina. Tenemos muchísimas preguntas, así que las hemos agrupado en 4 ejes. Voy a leerlas, a narrarlas, digamos, en estos 4 ejes, y cada uno y cada una de ustedes panelistas toma lo que les consideren más pertinente, ¿sí? Lo que puedan responder. En relación a la hegemonía, ¿cómo hacemos para contrarrestar la hegemonía de los medios concentrados y a la vez sostener la diversidad como un valor? ¿Por qué cuesta tanto hablar de los intereses corporativos en el contexto de la pandemia? ¿Cómo lo podemos develar, deconstruir? Además, no deberíamos pensar en trabajar no solo con las organizaciones, sino en otras narrativas, en narrativas alternativas para discursos ciudadanos. Eso en relación a la hegemonía. En cuanto a la manipulación, hay 2 grandes preguntas que logramos agrupar. Si el tratamiento político, el confinamiento, pueden ser manipulados por los estados, ha sido manipulado por los estados, y además, si la línea editorial de los medios, cualquiera sea el tipo o el proyecto político que tomen, también manipula. Esta es una pregunta provocadora, sin duda. ¿Desde cuándo viene los medios de comunicación masivos entrando en este debate de la manipulación? Otro eje importante sobre la veracidad. A veces desconfiamos del contenido y es muy trabajoso confirmar la veracidad. ¿Hay alguna experiencia que nos permita hacer un chequeo de noticias falsas o de la veracidad? ¿Qué experiencias pueden contar y compartir? Y finalmente el último eje tiene que ver con los aportes. ¿De qué forma aporta el feminismo a esto de la lectura crítica de medios? ¿Cuáles son los aportes de los medios públicos? ¿Qué nuevos actores? Que además hay nuevos actores que exigen nuevas estrategias frente a la ciudadanía. ¿Cómo lo podemos hacer? Creo que esto da para otro Webiradio. Conectar con la vida cotidiana y el discurso. Porque si no, la mirada crítica se diluye en una élite entre universidades y los medios de comunicación. Ahí como aterrizamos, ponemos pie en tierra. Hay desalfabetización por repetir lo que producen otras personas. Y finalmente, un comentario, dice, conozco medios comunitarios que trabajan por territorializar procesos de intervención ante la pandemia. Sin embargo, el derecho a la comunicación está atravesado por las grandes plataformas digitales. Tenemos saludos desde Ecuador, en Riobamba, en Quito, en Latacunga, en Guatemala, en Honduras, en Argentina nos siguen de muchos lados, de Viedma, de Castelar, de la Patagonia, de La Plata, de Córdoba. Mucha gente querida les manda muchos saludos, abrazos virtuales. Desde Ceibo, en República Dominicana, desde Bolivia, desde Colombia, en Medellín. Signisal, que también una aliada muy cercana de Aleri y de CIESPAL. Latinoamérica tiene muchas cosas que decir
Y bueno, muchos saludos de gente querida también, ahí se los transmitimos. Tiene la palabra Pablo para este minuto de respuestas con los y las panelistas. Bueno, no sé quiénes quieren empezar, quién levanta el primer guante de todos los que nos ha tirado María. Claudia, adelante. Bueno, la verdad que cada uno de los agrupamientos que hizo María, que están súper claros, compañera, no voy a abordar todos porque si no hablaría un montón. Prefiero tomar una práctica y un muy buen señalamiento de las compañeras y compañeros que están participando. Me parece muy importante en este tiempo abrevar en la infodemia. Creo que, como se diría en mi pueblo originario, que se llama Saladillo, en lo que son las falsas noticias y revisar esa geopolítica en un trabajo que me interesó mucho, el que abrevó la compañera de Venezuela, que es revisar las narrativas, no como un recurso exclusivamente de la universidad y educativo en el sentido que formal, digamos, ¿no? Sino me parece que es un trabajo muy fuerte que estamos haciendo en los medios comunitarios, en los espacios de formación de políticas de Estado. Me parece que la educación popular ahí tiene mucho que ver y aportes como lo de la compañera de Venezuela. No me atrevo a decir el nombre porque no me la acuerdo bien. Creo que hay que trabajar las narrativas con las comunidades. Eso es algo que se está haciendo. Decir, yo más que decirle a los demás lo que tienen que hacer, me parece muy importante que podamos facilitar procesos que recuperaban, si hay un legado que recuperar de lo que mencionaba el compañero de México, que me resultó muy emotivo los nombres que menciona porque son caros a nuestra formación. Creo que es de la comunicación educativa y de la pedagogía de la comunicación hay que recuperar el trabajo colectivo comunitario, apuntalando nuestros medios y los medios multiplataforma. Creo que es un trabajo muy fuerte. Mirá, y te cuento un ejemplo muy interesante que se está haciendo en 3 niveles en el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, un reciente ministerio cuya ministra es Estela Díaz. Hay un trabajo una política pública que se denomina mesas locales de género, y que en ellas se aglutinan organizaciones de la comunidad, de las mujeres, en donde los municipios, los 135 municipios o alcaldías, como se diría en otros lados, de la provincia de Buenos Aires, se está trabajando en la prevención de la violencia contra las mujeres. Y ahí estamos produciendo una política estratégica de comunicación y educación popular en 3 niveles, decía. Una, en la política de gobierno. La otra, en la estrategia de prevención. Y la tercera, en el trabajo con los medios comunitarios. Creo que eso requiere de nosotros una voluntad de trabajo muy complementaria entre el Estado, las organizaciones y las personas que trabajamos en comunicación educativa. Creo que eso es un camino muy importante para trabajar con las falsas noticias y también con la producción de noticias en conjunto con diversidad de saberes, ¿no?, en el territorio. Por eso me parece que esa es una geopolítica de abajo para arriba, con una fuerte impronta en este caso de trabajo colaborativo, de trabajo donde todos suman, y inclusive te digo más, en tiempos de pandemia lo estamos haciendo a nivel virtual. En ese sentido creo que otra comunicación es posible. Muy bien, tenemos según los tiempos establecidos unos 12 minutitos para completar los aportes. Dirá la organización qué tan flexible es para transformarlos en 14 o 15, pero en principio tenemos ese tiempo para que Gerardo, Mauro, Mariclén nos cuenten Adelante, Mauro. Qué buena sistematización de las preguntas de parte de María. Bueno, no sé si pueda irme a referir a todas, pero estaba muy ansioso de esperar estas preguntas, estas inquietudes. Empiezo con la primera, que es la primera y la más importante. ¿Cómo contrarrestar la hegemonía? Bueno, hay que
hay que incomodarle un poquito a un señor chiquitito que se llamaba Antonio Gramsci, y con él tenemos que decir lo siguiente, que la única forma que tenemos, a diferencia de muchas posiciones teóricas que hemos tenido en estos años en América Latina y en Europa, la única forma que tenemos para contrarrestar la hegemonía es crear otra. No hay más. La única forma que tenemos para contrarrestar la hegemonía que tenemos hoy, de los cuales algunos evidentemente somos subalternizados, toda hegemonía subalterniza una parte de los estados en donde se construye esta hegemonía. La única forma que tenemos es invertir la hegemonía, es decir, asumir una posición hegemónica. No hay otra forma. Que no se inventen estas formas digamos, afirmaciones de que hay resistencias frente a la hegemonía para hacer posible que haya maneras críticas de ver la hegemonía. No, hay maneras críticas de ver la hegemonía, pero hay que construir otra. Hay que transformar la hegemonía que se tiene en otra a través, entre otras cosas, de una cosa muy importante que tiene que ver con la discusión que estamos teniendo, la modificación radical, y de eso tenemos que ocuparnos, del sentido común, como nos indicaba nuestro querido Gramsci. Entonces, no hay otra forma, y aquí quizás viene otra vez esta mixtura mía entre pesimismo y utopía, pero es que no hay otra, es que no hay otra. Si pensamos que podemos simplemente resistir a la hegemonía, si pensamos que podemos ser sujetos críticos, pero sujetos críticos que vienen absorbidos por la propia hegemonía, que tiene una capacidad tremendísima de absorbernos como les dé las regaladas ganas de hacerlo. Disculpen si hablo así a veces, pero es que, digamos, para hacerme entender rápidamente, no me queda otra cosa. ¿El confinamiento es manipulado por el Estado? Ciertamente que sí. Miren, no es posible, no existe un solo Estado, un solo gobierno, más que Estado, un solo gobierno, si todavía cabe esta distinción. No existe un solo gobierno en el planeta que no se va a aprovechar, que no se ha aprovechado y que no se va a aprovechar de la excepcionalidad del momento. El prurito que tienen los gobiernos de convertir lo excepcional en permanente es demasiado grande como para que nosotros no lo tengamos en cuenta. Todos los gobiernos van a querer perennizar, a hacer volver permanente los estados de excepcionalidad. Y esto lo vamos a ver, al menos yo quiero indicar uno, lo vamos a ver con, a mi modo de entender, la enorme, gigantesca trampa, por no decir otra palabra, que encierra la digitalización de la vida. Ustedes han hablado, Gerardo hacía muy bien referencia a las redes sociales, que ahora se llaman redes sociales, que de social no tienen nada, absolutamente nada. Es una manipulación lingüística terrible, ¿no es cierto?, que hace ver, que hace entender que cada uno participa. Nosotros tenemos la ficción, la impresión, la ilusión de que participamos en estas redes sociales. De social, estas redes no tienen absolutamente nada. Y habría que multiplicar los estudios para desvirtuar estas afirmaciones ligeras que hacen también muchos teóricos de la comunicación en este momento. Entonces, el confinamiento es el elemento que le permitirá a los gobiernos perennizar lo excepcional. Eso ya lo había indicado George Agamben en una intervención reciente en donde precisamente el estado de excepción se volverá un estado permanente, como ya venía siendo, porque el estado enmarcado en modelos neoliberales no son otra cosa que estados de excepción permanente, donde se construye un orden permanente sobre la excepcionalidad. La veracidad, ¿cómo darse cuenta de la veracidad? Miren, la veracidad de los textos, de los mensajes, no está en los textos. La veracidad es de parte de quién los emite estos textos. ¿Con qué tipo de poder, con qué relación de poder vienen los textos emitidos? Por eso yo digo, y hay que decir que, digamos, el tema no es tanto en el contenido mismo. Los contenidos hoy en día pueden ser artefactos producidos por algoritmos. Nosotros podemos decirle a un algoritmo, produce por favor, bueno, no por favor porque es una máquina, produce un texto con determinada característica, por ejemplo, de progresismo, de visión de género, de lo que ustedes quieren, o por otro lado, de fascismo, de derecha, etcétera, etcétera. El contenido no es la alternativa.
La alternativa es quiénes y cómo se producen estos contenidos, no son los modos de producción, para ser un poquito machista todavía en estos tiempos donde ha pasado de moda. Entonces, la veracidad del texto, no existen textos verdaderos o verídicos per se. Los textos creen ser verídicos cuando el emisor, evidentemente, tiene ese poder enmarcado en lo que llamamos un régimen, ¿no es cierto?, de ejercicio de poder que hace que el texto, el mensaje, la información pueda ser considerada como verídica. Y la lucha, esa sí es la gran pregunta, la lucha entre los medios alternativos, que ojalá no se vuelvan solamente alternativos a los medios dominantes, porque ahí la lucha está perdida. No hay posibilidad de construir una alternativa con los medios dominantes. Está perdida. Precisamente la pregunta es la lucha política entre los medios dominantes y los alternativos. Tienen que construirse medios alternativos, pero que logran no disputar con los medios que se definen como hegemónicos, pero eso también es una palabra que puede ser contestable. Pero en todo caso, yo prefiero decir los medios comerciales dominantes. Entonces, no hay que pensar la lucha, la disputa es con los medios dominantes. No, hay que consolidar otra comunicación, pero no como un tipo de comunicación entre un panorama de comunicaciones con diferentes tipos. No, otra comunicación pasando, oscureciendo el espectro radioeléctrico de los medios que son medios dominantes y comerciales. Y la lucha entonces es poder tener, y aquí viene también obviamente la cuestión de la política de Estado, aunque las condiciones actuales no nos permiten tener una política, ya perdimos ese momento, en Argentina y en Ecuador ya lo perdimos, ya estamos en otro momento histórico. Entonces, yo personalmente lo que propongo es, volvamos a la vieja idea de los medios piratas, robémonos las frecuencias y oscurezcamos las frecuencias y los medios dominantes comerciales. Perdone la largada. Mariclén Stelling, tus apuntes, preguntas, observaciones que hayas hecho en relación a los disparadores que tiró María. Sí, creo importante discutir o poner sobre el tapete el peligro que supone la sociedad pospandémica con el control que han tomado los gobiernos de la verdad, de la comunicación, de la sanidad. De alguna manera la ciudadanía se ve arrinconada, dominada por el control de los gobiernos del mundo pandémico. Eso es un elemento que está allí presente y creo que todas las preguntas que hablan de hegemonía, manipulación, veracidad, etcétera, se refieren a ese fenómeno que va más allá de las comunicaciones. Mi análisis sería cómo romper con esa suerte de dominación pospandémica, y creo que los tiros van, dado el eje de este programa que estamos haciendo, los tiros van por el fomentar la lectura crítica de los medios, el análisis crítico de los medios y una ciudadanía crítica. En general, crítica políticamente, crítica mediáticamente, crítica, es lo que yo creo que por allí van los tiros. Estos espacios que estamos construyendo del mundo pandémico, creo que son espacios que podemos utilizarlos para luchar contra esa suerte de mundo acrítico, dominado, mundo doblegado pospandémico, porque va a haber algo de eso, una ciudadanía doblegada, pospandémica, asustada, que vive en medio de la incertidumbre y la desesperanza, que se agarra quizás de las medidas de un gobierno, etcétera, etcétera, para cuidar su salud física. El mundo pospandémico va a ser un mundo difícil de manejar, de dominar, y creo que allí la información crítica y la ciudadanía crítica va a jugar un papel muy importante. En el caso de Venezuela, yo trabajo con grupos de diálogo, pertenezco a grupos de diálogos multiplurales de todas las tendencias políticas, y esta sociedad organizada que está emergiendo en Venezuela podría y debería tomar la batuta en esta sociedad pospandémica crítica, cuestionadora, de todo lo que está sucediendo y de los efectos nocivos del mundo pandémico. Una vez que el mundo pandémico dé pie a la sociedad pospandémica, vamos a tener una serie de efectos nocivos que la ciudadanía tendrá que luchar y de confrontar. Allí creo que van a jugar un papel importante los medios comunitarios y populares.
El turno de Gerardo Ojeda desde México. En principio, para cerrar, nos dirá la organización si por ahí alguna participante quiere aportar algo más luego, si tenemos tiempo o si es el cierre. Gerardo, tus apuntes, tus respuestas a el conjunto de cosas que ha planteado la gente. El micrófono, Gerardo. Ahí, ahora sí. Ahí, ya casi. Sigues desactivado el micrófono de Gerardo Ojeda de Ya, no, México. muy Ah, bien, ahora no, sí. ya estoy. Yo quiero concluir, y yo creo que es la última intervención, y concluir con dos puntos importantes. Uno, yo me adhiero a esa utopía, porque los que ya somos muy viejos, y a mí las preguntas, perdón que lo diga, y a lo mejor es una ofensa para las que lo hicieron, pues son las preguntas de toda la vida que he escuchado desde que en los años 60 empezamos a trabajar, como yo decía al principio, en este tema de educación para los medios. Es verdad, todas esas preguntas reflejan siempre esa la misma inquietud y siempre creo que tenemos algunas respuestas a veces. Y dos ejemplos de respuestas, pues justamente están en esa aparición de los medios alternativos, de aquellas radios piratas que en algún momento en Europa se propusieron, las radios comunitarias, pero creo que hay un emblema importante que son las radios educativas en América Latina y que quizá ya no tuvimos tiempo de hablar, y que son radios educativas muy ligadas a las radios comunitarias, a las radios indígenas, a las radios de todas de proximidad, como decían en algún momento, esas radios locales que realmente están inmersos dentro de este tema. Como estamos utilizando una web y radio, pues quisiera por eso darle ese énfasis en especial al tema de la radio. Y también quiero apostar a la utopía, porque a pesar de que no hemos tenido respuestas para resolver tanto esas preguntas como darle una solución, seguimos apostando en las utopías, porque igual que las radios piratas, las radios alternativas, apareció bajo este fenómeno estas defensorías de las audiencias, los defensores del público, los defensores que se volvían mediadores y que se atrevían a preguntarle a los medios de comunicación. Y por último, yo creo que esta pandemia deberá de replantearnos un campo que también olvidamos y que es un punto de interés, y lo dejé al principio cuando no me escucharon, es un punto de interés de todas las audiencias, de todas las personas, que es el tema de la salud. ¿Qué estamos trabajando nuevamente para la comunicación para la salud? ¿Qué estamos trabajando esa comunicación ligada a la educación para la salud? Y yo creo, y ese es mi mensaje final, que dentro de la utopía había que trabajar líneas muy específicas, relatos muy específicas, narraciones que tengan que ver con temas de salud, que son temas que a toda la sociedad y a todas las edades les interesa. Por lo tanto, apostemos por esa vía. Muy bien, estamos sobre el tiempo, entonces agradeciendo la participación de todos y de todas. Si quieren un tweet, una frasecita de despedida cada uno y cada una, podemos permitirnos eso. Quedan muchísimos debates planteados, muchísima necesidad de seguir hablando de cómo compatibilizamos esto de construir nuevas hegemonías con esto de a veces trabajar fuerte sobre las necesidades de que esa construcción requiere de discutir las políticas, los estados y un montón de debates que tienen realmente muchos años en América Latina y en el mundo y que han dado muchas vueltas de tuerca también. Un tuit, una frase de despedida es la consigna para cerrar. Si se animan. Pero ya que estamos diciendo de pasar las redes sociales a personalizarlas, miren qué consigna para personalizar. Ahí está, Mauro, adelante. No, adelante, Claudia. Adelante las mujeres. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que la frase sería comunicación popular, insurgencia, resiliencia,
trabajo estratégico y colaborativo entre todos los saberes producidos desde todos lados, ¿no? Especialmente de las organizaciones libres del pueblo. Muy bien, compañera. Adelante, Mauro. Perdona, Pablo, pero yo no puedo hacer un Twitter, nunca tuiteo nada, así que tuiteo, sí, pero no tuiteo. No, déjame solamente, si es posible, los organizadores me permiten, porque la última parte de Gerardo me ha dado la posibilidad de decir, voy a ser brevísimo, me ha dado esta posibilidad. Mire, la salud, en este momento que hemos hablado de la pandemia, etcétera, ustedes se han puesto a pensar que los medios hablan del virus como si fuera alguien. O sea, el virus parece ser, incluso tiene corona, ¿no? Entonces es como si fuera un alguien. Y no se habla de personas. Las personas vienen en segundo plano. Entonces, mire, la comunicación hoy, ojalá que la comunicación en nuestros territorios sea dirigida más hacia la promoción de la salud y menos, o digamos, no exclusivamente en términos de prevención de la enfermedad. La mejor forma para prevenir la enfermedad no son las vacunas, no son las medicinas, etcétera. Es promover la salud. Promover la salud. Y una buena comunicación para promover las condiciones de una buena salud es lo que nosotros necesitamos en nuestros territorios. Buena alimentación, buenas relaciones, etcétera, etcétera. Una vida sana. De esto no habla nadie. Todo el mundo habla de cómo prevenir la enfermedad. Todo el mundo habla de enfermedad y no de salud. La salud es otra cosa. La salud no es ausencia de enfermedad. La salud es estar bien, es el buen vivir del que hemos hablado tantas veces aquí en el Ecuador y también en Bolivia. Perdone el alargamiento siempre, Pablo, perdón. Explotó el contador de caracteres, pero quedó claro el concepto. La frase de cierre de Mariclén, allá en Venezuela. Mira, yo creo que puedo resumir como frase de cierre, estamos a las puertas de una sociedad crítica y de una comunicación crítica pospandémica. Y la frase de cierre y de despedida de Gerardo Ojeda desde México. Para las nuevas generaciones, favor, revisemos las experiencias del pasado. Esta comunicación alternativa, esta comunicación popular, esta comunicación directa, esta comunicación participativa, siempre ha estado ahí y los que han creído en ella hay que honrarlos justamente para que se haga una realidad. Muchísimas gracias a todos y a todas, a quienes han expuesto, a quienes han participado, sobre todo a quienes han organizado y nos han invitado a ser parte de esta experiencia de Web Radio. Seguimos encontrándonos en estos debates y en estas luchas de la comunicación en América Latina. Hasta pronto.